Buenos días, disculpad esta demora, gracias por la paciencia y por la asistencia. Realmente yo voy a ser muy breve porque, como sabéis, bueno, pues la convocatoria de Asturias 21, que es quien va a presentar los resultados de este barómetro, pero bueno, yo de forma muy breve sí quería agradecer tanto a Reyes como a Eugenia, directora y vicepresidenta de Compromiso Asturias 21, la invitación al Gobierno de Asturias a participar de esta presentación y también, bueno, pues aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo y la labor que vienen realizando pues desde hace mucho tiempo en beneficio de los asturianos y las asturianas en el exterior. Como saben, el Gobierno de Asturias mantiene una política de retorno y de atracción, pero también de retención de población en Asturias y pues uno de los objetivos que nos hemos marcado ya desde el inicio de la legislatura es trabajar en ese retorno de las personas que están fuera de Asturias y lo estamos haciendo bueno, pues mediante la elaboración de un plan, está en marcha de una oficina del retorno que ya está trabajando pues en ese acompañamiento, ¿no? para favorecer el asentamiento en Asturias de las personas que permanecen fuera, pero también queremos bueno, pues trabajar en conocer cuáles son las expectativas de las personas que están aquí, saber cuáles son sus inquietudes y en este sentido, bueno, pues destacar que trabajamos con muchas asociaciones vinculadas a la emigración y que contamos con aliados como Compromiso Asturias 21 para realizar esta labor que nos permita, bueno, pues como veremos a continuación en este estudio, pues conocer, ¿no? esas inquietudes, esas expectativas, en este caso de los universitarios asturianos y asturianas y además de Reyes, que en este caso también nos va a permitir una pequeña comparativa con datos que ya habíamos presentado en otra ocasión. Bueno, conocer un poco cómo evoluciona esta tendencia que nosotros trabajamos para consolidar, ¿no? Para consolidar la tendencia migratoria en Asturias, que como saben es positiva desde 2017 y que trabajamos bueno, pues por mantener y por reforzar mediante pues, estudios como este, cuyo resultado vamos a conocer a continuación. Así que, por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo la labor que desarrollan desde Compromiso Asturias, no solamente con este trabajo, sino bueno, pues a lo largo del año, colaborando de manera estrecha con esta Dirección General para el desarrollo de las políticas, tanto de retorno como de atracción y de retención de población. Por mi parte, nada más. Gracias. Hola, Pedro, porque nos han pedido que nos cambiemos de casa. Claro. Por los micrófonos. Sí. Buenos días, muchas gracias en nombre de Compromiso Asturias 21 por venir hoy a acompañarnos, ¿no? En este día especial para nosotros. Un año más, por segundo año consecutivo, pues os hemos convocado para daros los resultados y compartir con vosotros los resultados del barómetro del estudiante universitario. Tenéis que pensar que para nosotros es vital el futuro de los jóvenes, forma parte del ADN de Compromiso Asturias 21. En ese momento tan especial para ellos y tan complejo, ¿no? Que tienen un entorno muy complejo, muy competitivo, muy incierto, pues en ese preciso momento, cuando están a punto de acabar, que podamos hacer este estudio y que podamos analizar qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, cuáles son sus expectativas, sus ambiciones y, sobre todo, que valoren Asturias como un sitio donde poder desarrollarse profesionalmente y laboralmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para nosotros como asociación y también, como no, pues para todos los que tenéis competencias en atracción, retención de talento, retorno, reto demográfico. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dais. En este caso, pues siempre nos dais un apoyo financiero para hacer este estudio, pero colaboramos en muchas más actividades, así que muchísimas gracias por ello. Y esto no solo es útil pues, para nosotros como asociación o para vosotros como institución, sino también para empleadores, para la universidad, que tenemos aquí representantes de la universidad. Muchas veces estamos en la universidad y no sabemos, ¿no?, cuáles son las expectativas de nuestros jóvenes. Entonces, es muy importante. Y luego, pues también continuidad, ¿no? Esta voluntad de futuro de seguir trabajando a través de nuestro de migración, seguir trabajando con el estudio, tener cifras a lo largo del tiempo para poder hacer análisis, para poder ver tendencias, para poder demográficas, etcétera, etcétera. Creemos que es muy útil. Os agradecemos que estéis aquí, tanto yo creo que dar el paso ya a lo importante, a nuestra directora, a Reyes Ceñal, para que nos cuente los resultados. Muchas gracias.
gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas Vas a tener que gracias. ponerte. Si quieres, te Pasas. pasas. O si quieres. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a la vicepresidenta, a la directora general, por acompañarnos. Y bueno, hoy es un día muy importante porque desde que me lo quiso, cuando empezamos a trabajar en este think tank de migración, lo primero que acordamos en este grupo es decir, no vamos a hablar, antes del relato está el dato, ¿no? Es un poco lo que apuntamos, ¿no? Y para eso teníamos que recoger información. Como sabéis, hace 2 años y medio así ya publicamos el primer libro blanco de la migración asturiana con datos disponibles para conocer cuál era la situación real, ¿no? El mapa real o lo más real, ¿no? Lo más aproximado con datos. Hicimos una encuesta en aquel momento. Había 500 asturianos que estaban en el exterior sobre su situación, sus motivaciones, sus perspectivas de retorno, y a partir de ahí empezamos a trabajar siempre buscando datos para poder, pues exponer un poco cuál era la situación. Ya el año pasado, dentro de ese siguiente paso, seguir con estos trabajos dentro del think tank de migración, hoy no puede acompañarnos porque está en Bruselas Leticia Fernández, que es una de las personas del grupo del think tank de migración, que fue quien lideró y que nos acompaña también con esta vamos a decir, acción que por segundo año consecutivo estamos realizando para conocer las expectativas y las motivaciones de los jóvenes asturianos con respecto a su futuro laboral y con respecto a su futuro en la región o fuera de la región, ¿no? Pensamos que era importante saber qué estaba ocurriendo en esas mentes antes de que luego se tome la decisión, ¿no? En función del contexto de los estudiantes. Y por eso hicimos este trabajo, ¿no? Vamos a mostrar estos datos. Esta es una de las actividades que vamos a hacer durante este año. Estamos haciendo otras 3 o 4 actividades en paralelo, pero esta la hemos iniciado ya en este primer cuatrimestre del año. Y para ello, en primer lugar, vamos a mostrar un poco una especie de ficha técnica muy resumida, porque siempre insisto, vamos a hablar en qué nos hemos basado para saber cuál era nuestra población universo, más o menos, ¿no? Nosotros nos hemos basado en el número de matriculaciones de la Universidad de Oviedo en este curso para saber un poco cuál es esa población universo en general para tener una base de la que partir. Una cosa son los resultados de las encuestas, el número de encuestados, pero bueno, la población asturiana de estudiantes está muy dispersa, excepto en el caso de la Universidad de Oviedo. Muy dispersa me refiero a que hay también un porcentaje de asturianos jóvenes que están estudiando en otras universidades, ¿no? Que también son objeto de esta muestra, pero no tenemos ese dato poblacional. Así que nos hemos basado en toda la población de la Universidad de Oviedo y vemos que son unos 20.605 los estudiantes matriculados en el curso 2023-2024. Y por lo tanto, nuestro objetivo era decir, bueno, si llevamos a un número de respuestas de unas 600 respuestas, que define un 3%, pues bueno, ya contamos con datos que podemos decir que tienen, bueno, un significado importante, ¿no? En cuanto a la opinión. Nosotros hemos conseguido recopilar, después de filtrar, porque luego hacemos una limpieza de datos, unas 610 respuestas para este año, por lo tanto estamos, bueno, dentro un poco de ese objetivo que nos habíamos marcado, ¿no? Para ello hemos realizado una encuesta en la que hemos utilizado pues una herramienta digital para la recogida de los datos y para el cual hemos utilizado diversos canales, tanto digitales como en las propias facultades a través de una campaña de state marketing con encuestadores. Aquí estamos viendo las pancartas que se llevaban a las facultades para invitar a los estudiantes a contestar a través de este código QR directamente en la encuesta. Las fechas en las que se realizó la encuesta en esta segunda edición, que es el segundo año consecutivo en que lo realizamos, entre el 15 de marzo y el 18 de abril del presente año. Y, como digo, pues hemos obtenido alguna más, pero hemos filtrado hasta 610 respuestas, que son ahora las que
vamos a analizar para dar estos datos. Bien, aquí en esta primera diapositiva, que todos tenéis el documento, que por cierto, quiero recordar que hay un código QR en la portada del documento porque hay un informe más amplio con los datos mucho más amplios. Hemos hecho un resumen ejecutivo para intentar hacer esta presentación un poco más reducida, ¿no? y focalizada. Pero ahí hay más información en ese QR. Los datos de participación. En primer lugar, destacar la primera capa de datos que hemos segmentado a los participantes por edad, género, la universidad en la que están matriculados, que ahora comentaré, y el área de conocimiento del que proceden, ¿no? En las universidades. Y aquí, destacar en los participantes que entre 18, que tenemos segmentado por edades, pero entre 18 y 24 años, el número de encuestados ha sido superior al 93%, ¿no? Luego también hay un pequeño 7% de encuestados de mayor edad, porque están realizando estudios de máster, doctorado, etcétera, ¿no? Pero aquí lo tenemos bien segmentado por edades de 2 en 2 años, ¿no? En segundo lugar, cabe destacar que este año, ya ocurrió el año pasado, pero este año un poco más, en cuestión de género, hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres que han participado en la encuesta, pero este año hay mayor intensidad, mayor diferencia de la que había el año pasado. Hay un 59% de participantes mujeres frente a un 39, casi 40% de participantes varones. Con respecto a la universidad de procedencia, el 93% de los encuestados están matriculados en la Universidad de Oviedo, diferentes facultades, pero también han participado algunos estudiantes que están matriculados en UNED y en algunas otras facultades, Padre Oso y alguna de otra comunidad autónoma que también hemos incluido por lo relevante que es contar con opiniones de asturianos que están estudiando también en otras facultades o en otras áreas de conocimiento. Con respecto a las áreas de conocimiento, cabe destacar que más del 65% de los encuestados pertenecen a 2 áreas de conocimiento, que son ciencias sociales y jurídicas, con un 42% de los encuestados, y casi un 23% de la ingeniería, de facultades de ingeniería y arquitectura, esa área de conocimiento, ¿no? Pero también tenemos una participación de ciencias de la salud, un 10%, un 12,62% de ciencias puras y artes y humanidades otro 12%. Es decir que, hemos contado con participación de todas las áreas y, si pensamos un poco en el peso de la matrícula de diferentes áreas, también tiene bastante coherencia con el número de respuestas. Con respecto a otros datos que les pedíamos a los encuestados, era conocer si habían tenido experiencias educativas fuera de las escuelas previamente. Una gran mayoría, un 53%, nos han dicho que las han tenido. Y luego también les preguntábamos qué tipo de experiencias han participado en un programa Erasmus, en un programa de intercambio lingüístico, etcétera, ¿no? Para saber un poco, y entender que estos jóvenes que están estudiando, en un porcentaje mayoritario, han tenido experiencias educativas ya fuera de Asturias, ¿no? De alguna manera. Y esto en el tiempo yo creo que también vamos a ir viendo cómo eso influye o no en esos cambios de perspectivas. También les hemos preguntado sobre ese nivel de conocimiento de idiomas, ¿no? Y ahí también ese dato puede ser relevante para analizar y correlar con otras informaciones. Esto es un poco los datos de participación. Ahora vamos a ir a los datos de las expectativas, los datos que nos han trasladado sobre sus expectativas de futuro. En esta primera diapositiva hemos agrupado la información porque les hemos preguntado a qué sector esperan dedicarse en el futuro. Si van a querer trabajar en el sector público, si esperan trabajar en el sector privado o si esperan por cuenta ajena o si esperan emprender. Y aquí ya tenemos un primer, vamos a decir, podio de participantes en el que en primer lugar está el sector privado como primera elección, con un 41,48% de los datos esperan trabajar en ese sector privado, pero muy seguido de cerca por el sector público, 40,82%. La tercera opción, la de emprendimiento, la escoge un 17,7% de los encuestados.
Esto un poco lo hemos puesto en relación también a esas expectativas que nos han manifestado sobre los años de permanencia que esperarían estar en un trabajo en el futuro. Y aquí, por ejemplo, esto es una media de todos los participantes. Casi un 54% de los participantes escogen o escogerían estar más de 10 años en un mismo puesto de trabajo. Y en segundo lugar, casi un 20% de los participantes escogerían estar en un proyecto laboral entre 4 y 5 años. Es decir, no escogen entre 5 y 10, sino entre 4 y 5. Hay otros porcentajes, el 12 y el 14%, que son para las otras dos opciones. Además, aquí les preguntamos en qué área les gusta trabajar y ahí, si tenemos unas 5 áreas, las 5 primeras, vemos que hay un porcentaje, en primer lugar, alto que se quieren dedicar a la educación, porque también hemos visto que hay un porcentaje alto de participación de estudiantes de facultades relacionadas con la educación. Es un 17,87% los estudiantes que escogen esta opción, pero también hay un porcentaje alto de estudiantes que escogen las ingenierías como el área en el que les gustaría trabajar en segundo lugar, que es un 15,57%. En tercer lugar está marketing y comunicación, sanidad, psicología y trabajo social en cuarto lugar. Y en quinto lugar, finanzas, jurídico y legal. Un poco para ver cuáles son las primeras 5 posiciones de áreas a las que se quieren destinar los estudiantes que han participado en esta encuesta. Pero, insisto, esto ya son expectativas, porque esto es lo que quieren hacer en el futuro, lo que esperan hacer en el futuro, lo que ellos nos manifiestan, ¿no? Aquí ya hemos hecho preguntas sobre sus expectativas de futuro y les hemos preguntado, en caso de iros fuera de Asturias, ¿preferiríais hacerlo a otra comunidad autónoma o al extranjero? Y aquí un 58% de los encuestados, casi 59%, escogerían a otra comunidad autónoma y un 41,5% de los encuestados escogerían el extranjero. Luego, cuando les preguntamos, en caso de irse a trabajar fuera de Asturias, ¿preferirías irte? Con opciones de retornar, casi el 85% de los encuestados querrían retornar en caso de tener que irse, y un 15% manifiestan que querrían quedarse fuera de Asturias en el futuro. Bien, aquí ya esta diapositiva nos muestra lo que nosotros denominamos factores push-pull en relación a la comunidad autónoma de Asturias. Es decir, ¿qué factores hacen o manifiestan ser aquellos que les mantienen atraídos para quedarse en la región, en primer lugar, o con más intensidad? ¿Y qué factores son los que les hacen sentir que tienen que irse de la región, ¿no? Según sus expectativas? Y aquí tenemos, en primer lugar, en la parte pull, en la parte de retención que provoca nuestra región con los estudiantes, en primer lugar, los motivos personales, como 84% del caso, es decir, 8 de cada 10, 8,4 de cada 10, en primer lugar, les hemos dado como máximo 3 opciones y como mínimo tienen que marcar 3 opciones obligatorias. Por lo tanto, 8 de cada 10 han marcado esta en primer lugar. En segundo lugar, la naturaleza, como factor relevante para quedarse en Asturias, un 50% de los encuestados. Y en tercer lugar, el clima, con un 42% de los encuestados. Eso en cuanto al ranking, ¿no?, de factores. Ahí podemos ver el resto de factores que les hemos dado como opciones: oferta cultural y de ocio, condiciones laborales, seguir formándose y proyección laboral, ¿no? Luego hemos dado opciones otras, pero bueno, estos son todos los factores que podían escoger. Por lo tanto, si vamos a la parte un poco para enfrentar qué factores son los push para irse de Asturias, o qué les atrae para irse fuera de Asturias, serían la proyección laboral, en primer lugar. Un 77% de los encuestados escogerían este factor. En segundo lugar, las condiciones laborales que les atraerían para irse de Asturias. Y en tercer lugar, seguir formándose fuera de Asturias, ¿no? Por lo tanto, bueno, es relevante conocer que quizá esas son las 3 factores en los que hay que trabajar más para conseguir ver de qué manera podemos dar esa oferta más adecuada a los jóvenes para trabajar en los factores pull en el futuro, ¿no? Con respecto a la región, existe. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos los factores
pool de una oferta laboral. Es decir, cuáles son los factores que son más atractivos para los jóvenes para aceptar una oferta laboral. Y aquí tenemos un ranking en el que el primer factor con diferencia es el buen ambiente laboral. El 66% de los encuestados escogen con diferencia este factor frente a los demás. En segundo lugar, el más escogido ha sido la estabilidad y la seguridad laboral, con un 53% de los encuestados. En tercer lugar, muy de cerca con el segundo, la retribución salarial, un 52% de los encuestados. En cuarto lugar, un 42% escogen la conciliación con la vida personal. Y en quinto lugar, el aprendizaje y la formación continua, con un 39%, casi 40% de los encuestados, ¿no? Tenemos ahí otros factores que se han escogido con otros porcentajes. Insisto que aquí les obligábamos a escoger siempre tres, por lo tanto, creo que es bastante significativo bueno, pues, los que han escogido en esos primeros lugares y también en últimos lugares, ¿no? Como menos relevantes para una oferta laboral. Esto es muy importante de cara, bueno, a las empresas, a los empleadores y a conseguir, ¿no?, ofrecer estas expectativas a los estudiantes que en el futuro van a acceder a esos puestos de trabajo. Bueno, esta diapositiva es esa diapositiva que nos va a dar luego el ranking del índice del barómetro anual, ¿no? Les hacíamos dos preguntas. Por un lado, dirías que una vez terminados tus estudios, a los 12 meses, ¿no? Es unas expectativas encuadradas que esperan o que probablemente piensan que va a ocurrir después de terminar sus estudios en ese año siguiente, ¿no? Y qué les gustaría, ¿no?, que ocurrieran esos 12 meses siguientes, ¿no? Que no es lo mismo lo que esperan que lo que les gustaría. Y aquí hemos visto cómo el indicador este año, para lo que probablemente piensan que va a ocurrir, es un 3,18. ¿Esto qué significa? La puntuación aquí está entre 1 y 5, es una escala Likert, por lo tanto, todo lo que esté por encima de 3 está en la zona ya amarillo-verdosa, o sea, es decir, del barómetro, ¿no? Todo lo que estuviera por debajo estaría en la zona anaranjada roja, ¿no? Sería un poco un alarme. Por lo tanto, estamos en la zona positiva porque está por encima de 3, entre lo que probablemente, aunque esté un poco ajustado, ¿no?, entre lo que probablemente piensan que va a ocurrir con respecto a encontrar un trabajo, ¿no?, en los siguientes 12 meses. Vemos que espera encontrarlo, pero con un 3,18. Aprobado justo, vamos a decir, ¿no? Con respecto a lo que desearían, obviamente, el deseo sería mucho mayor, ¿no? Un 3,63 de lo que desearían en ese primer año después justamente de terminar sus estudios. Porque a lo mejor algunos no quieren trabajar en ese año, quieren seguir formándose, ¿no? Pero bueno, un 3,63 dicen que desearían encontrarlo, ¿no? Luego analizaremos más estos datos en las conclusiones. Y después de estas expectativas que hemos recogido, hemos hecho un análisis de datos correlando algunas variables que hemos encontrado muy interesantes y que ahora os vamos a mostrar. En primer lugar, hemos hecho un comparativo de los factores pool de una oferta laboral para detectar si hay diferencias en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Y aquí sí que hemos visto diferencias significativas, no tanto en el orden de los factores, aunque hay un pequeño baile, ¿no?, que vemos ya en esta diapositiva, pero no tanto en el orden de los factores, sino en la intensidad con la que escogen algunos factores según los encuestados sean hombres o mujeres. Y entonces aquí cabe resaltar, bueno, en primer lugar, que el buen ambiente laboral sigue siendo el primer factor y además con un nivel de intensidad muy alto con independencia del género, ¿vale? Eso ahí no hay nada más que decir, bastante contundente. Pero en cambio, si vamos a otros factores, ya vemos que hay ciertos cambios, ¿no? Las mujeres escogen, en segundo lugar, la estabilidad y la seguridad laboral por delante de la retribución salarial. Si comparamos esa estabilidad y seguridad laboral que escogen un 56% de las mujeres, en el caso de los varones es un 48,96. Hay 7 puntos de diferencia entre hombres y mujeres, a favor de las mujeres con respecto a la estabilidad y seguridad laboral. Si vamos al siguiente factor, que es el de la retribución salarial, en el caso de las mujeres, para los hombres ese factor sería el segundo. Y hay una diferencia de 12 puntos en favor de los hombres que escogen más la retribución salarial por encima de las mujeres.
Si vamos al siguiente factor para las mujeres, que es el cuarto, de relación con la vida laboral, un 46%, casi 47% de las mujeres los cogen en cuarto lugar. En el caso de los varones, los cogen en quinto lugar y hay una diferencia también importante, ¿no? Hay 10 puntos de diferencia, un 36% frente al 46%, ¿no?, de las mujeres. Por eso insisto en que no es tan relevante el orden como la intensidad, ¿no?, por los datos que estamos observando. En quinto lugar, las mujeres escogen como un factor pool de la vida laboral el aprendizaje y la formación con un 41,27%. Y los hombres los cogen en cuarto lugar, por delante de la conciliación, en este caso. Pero bueno, aquí la diferencia ya es menor, hay 4 puntos de diferencia, es bastante parecido, ¿vale? Esto es un análisis que nos ha parecido interesante mostrar de los datos. Siguiendo con este análisis, también hemos correlado los datos de opinión en función del sector destino que escogen los encuestados. Sector público, privado o emprendimiento. Y aquí, en primer lugar, con respecto al género, pues también observamos ciertas diferencias, ¿no? En el caso de las mujeres, para el sector privado, los cogen un 38,5% de las mujeres frente al 45% de los hombres. O sea, hay unos puntos de diferencia de 6,5. En el caso del sector público, aquí sí que vemos una diferencia relevante. Hay 17 puntos de diferencia. Es decir, las mujeres escogen con un 48% de los casos el sector público frente al 31% de los hombres. Y con respecto al emprendimiento, vemos que es el tercer sector escogido en tercer lugar y un 24% de los hombres lo escogen frente a un 13% de las mujeres encuestadas, ¿no? También analizando estos sectores de destino público, privado y emprendimiento, vemos que el área de formación, entre los 3 sectores hay diferentes también grados de intensidad. Por ejemplo, las ciencias, la ingeniería y la arquitectura los coge el sector privado, un 34% de los encuestados, y también un 29% de los que se quieren dedicar al emprendimiento, y en cambio el sector público pues tiene un peso mucho más bajo, ¿no? Ingeniería, un 8%. En cambio, vamos a otros sectores, como por ejemplo las ciencias de la salud, pues un 39% de los encuestados escogen emprendimiento en primer lugar. En segundo lugar, el sector privado, con un... en segundo lugar el sector privado, un 14,23%, y en tercer lugar el sector público, que ya es un dato muy inferior, ¿no? Es decir, que hay diferencias en función de las áreas de conocimiento de destino. De procedencia, perdón. En cuanto a los años de experiencia al mismo trabajo, vemos cómo, lógicamente, el sector público es donde hay un nivel de intensidad de diferencia con respecto a permanencia más de 10 años en un mismo trabajo superior, ¿no? Un 78% de los encuestados. Con respecto al emprendimiento, incluso al sector privado, donde hay un porcentaje, bueno, pues que es la mitad casi de intensidad, ¿no? Y también hay que recalcar que en el sector privado los proyectos de 4 y 5 años ocupan el 28% de lo escogido por parte de los encuestados, ¿no? En cuanto a los años de permanencia en un mismo sector. Y ya en esta siguiente diapositiva sí podemos destacar que hemos hecho esta analítica diferencial en función de sectores de destino con respecto a los factores push-pull de Asturias y no hemos observado diferencias significativas, pero hemos hecho ese ejercicio. Donde sí vemos una diferencia significativa es con respecto a la diferencia entre esa pregunta de una vez terminados tus estudios en el plazo de 12 meses encontrarás trabajo en Asturias, la diferencia entre lo que quieren y lo que piensan que va a ocurrir, ¿no? Entre los deseos y lo que creen que realmente va a ocurrir. Hay una brecha de 28 puntos en el caso del sector público, muy grande con respecto a los otros 2 sectores de destino, donde hay diferencias mucho más estrechas. Y por último, esta es la última diapositiva analítica que hemos hecho. Hemos también hecho un ejercicio de comparación de sector público, privado y emprendimiento con respecto a ese ranking de factor pool de una oferta laboral. El buen ambiente de trabajo, como vemos, sigue siendo la primera razón para poder
acceder a una oferta laboral, pero ya cambia el orden y la intensidad de los siguientes factores en función del sector al que se quieren destinar. La retribución salarial en el sector privado ocupa un segundo lugar muy cercano al buen ambiente de trabajo, con un 60,43% de los encuestados. En cambio, cuando hablamos del sector público, por ejemplo, aquí creo que en las diapositivas que tenéis con respecto a la imagen, había un error, ¿no?, en lo que es sector público, conciliación y retribución salarial. Hay que invertir ese orden, porque la retribución salarial en el sector público está en cuarto lugar, con un 45%, ¿no?, de los encuestados. Es decir, la que más se escoge en segundo lugar por parte del sector público es la estabilidad y seguridad laboral. Y en el caso del emprendimiento, en segundo lugar también la retribución salarial, como ocurre en el sector privado. En tercer lugar, se escoge por parte del sector privado la estabilidad y la seguridad laboral, pero en el caso del sector público, el número 3 es la conciliación, en un 49% de los casos. Y en el caso del emprendimiento, el aprendizaje y la formación. Entonces, aquí sí que vemos que hay, si diferenciamos un poco las áreas de destino, los sectores de destino, sí que hay diferencias significativas en el orden y en la intensidad a la hora de apreciar una oferta laboral, ¿no? Es muy diferente, excepto en el primer factor, que es común a todos, las preferencias de los jóvenes en función de a qué se quieren dedicar con respecto al sector laboral. Bien, aquí ya estamos terminando. Estos son los datos del índice del barómetro. En la parte de la izquierda, bueno, es un poco recalcar lo que ya hemos comentado, que el ranking de factores push-pull con respecto a Asturias es de estos tres factores que ya hemos mencionado antes: los personales, naturaleza y clima, los factores push, proyección laboral, condiciones laborales y formación, y que además hemos comparado con el año anterior y no ha habido un cambio, es decir, nos mantenemos en la misma tendencia. En cuanto a la oferta laboral, los factores pull son estos 5, igual que eran el año pasado. Hay una pequeña variación en el segundo y el tercero, pero vemos que la tendencia continúa siendo que el buen ambiente de trabajo es el primer lugar, y luego este año se ha escogido un poco más la estabilidad y seguridad laboral por encima de la retribución salarial, que el año pasado al revés. Bueno, ahí se van moviendo el segundo y el tercero, ¿no? Esto es incidir en lo que ya hemos comentado, insisto. A la derecha tenemos el índice del barómetro anual, que está por encima de 3, como antes mencionaba. En el caso de probablemente encontrar de trabajo en los próximos 12 meses, 3,18, y que ha subido un poco con respecto al año pasado. Unas décimas, también ha subido unas décimas. Me gustaría quedarme a trabajar en Asturias en los próximos 12 meses, un 3,66 con respecto a 3,55, que era el dato del año pasado. ¿Y cuáles son las conclusiones de este estudio? Bueno, pues hemos primero, por hacer un resumen, dicho que un 41,48% que quería trabajar para el sector público, un 82% de los encuestados para el sector para el sector privado, un 41,48% en primer lugar. En segundo lugar, muy cercano, un 40,82% quieren trabajar para el sector público y un 17,7% quieren emprender, ¿no? Esto es un dato relevante, yo creo, como conclusión de estos datos de los encuestados. Además, un casi 54% de los encuestados querrían permanecer más de 10 años en el mismo trabajo. También es relevante que el nivel de participación de estudiantes que se quieren dedicar a educación e ingeniería son los primeros dos, digamos, áreas en las que nos han mostrado esas tendencias los encuestados, que un 85% casi de los estudiantes asturianos afirma que de irse de Asturias lo harían con la intención de retornar, ¿no?, y con preferencia por volver a Asturias. Que un 58% de los estudiantes asturianos les gustaría quedarse a trabajar en Asturias 12 meses después de finalizar sus estudios, que un 28% de los estudiantes no creen que van a encontrar trabajo en esos 12 meses posterior a finalizar sus estudios, y que un 15% de irse lo harían para no volver. Además, en los factores de una oferta laboral, que son interesantes de analizar, el buen ambiente de trabajo claramente vuelve a ganar por goleada frente al resto de factores como el año pasado. También destacar que, en segundo lugar, están los factores de estabilidad y retribución, con, recordemos, un matiz diferencial por género que era relevante por la intensidad.
y que la conciliación en una oferta laboral es un factor muy relevante, especialmente para las mujeres, estando a menos de medio punto del factor de retribución, ¿no? Insistimos que hemos hecho ese análisis y que el género influye también en las expectativas laborales de los jóvenes, valorando con diferente intensidad, sobre todo con diferente intensidad, algunos de los factores pull de una oferta laboral. Y ya para concluir esta presentación, en cuanto a las diferencias por sector de destino, ¿no?, que hemos visto, destacar el tema del género con respecto a las preferencias sobre el sector laboral de destino, que hay diferencias, ¿no?, significativas, que las expectativas más altas de encontrar empleo con respecto a esos 12 meses después de terminar sus estudios las tienen quienes quieren emprender y que las expectativas más bajas las tienen quienes quieren dedicarse al sector público, que el factor retribución salarial adquiere una gran relevancia, un 60% de los encuestados para quienes quieren trabajar en el sector privado, que la estabilidad y la seguridad ocupan el 61% de los datos de los encuestados y la conciliación el 49%, y que son muy relevantes para aquellos que se quieren dedicar al sector público. Y aunque la elección de permanencia en un mismo trabajo es mayor para los proyectos de más de 10 años, lo hemos visto, tanto en el sector privado como en el emprendimiento, vemos que también optan por proyectos de 4 y 5 años. Por lo tanto, intuimos que aquí hay una ligera, disposición por parte de quienes se quieren dedicar al sector privado a tener una rotación en los puestos de trabajo, ¿no?, para conseguir seguramente mejorar sus expectativas laborales. Y bueno, esto es todo. Ahora os invito a participar. Sí. Yo quería preguntar, más allá de los datos, una valoración sobre una cuestión, y es en los factores pull y push de irse o quedarse. ¿Cómo valoran el hecho de que para quedarse sobre todo priman los factores personales, familia, naturaleza, etcétera, y para marcharse los factores laborales? Factores que son de los últimos, o están en la segunda mitad de la tabla, digamos, de los que... Contesto yo. Bueno, los factores, esto ha ocurrido un poco lo mismo que el año pasado, y yo creo que esto nos da una perspectiva de dónde tenemos que trabajar en Asturias conjuntamente, tanto desde la sociedad civil como desde el sector privado, público y la universidad, ¿no?, para conseguir que la proyección laboral de los jóvenes mejore sus expectativas para que esos porcentajes, no digo que se vayan a cambiar rotundamente, pero vayamos a conseguir mejorarlos, ¿no? En cuanto a, estos son expectativas, las condiciones laborales a veces, bueno, pues es un factor que preocupa, ¿no?, obviamente a los jóvenes, y a veces tienen expectativas de que en ciertas áreas, no en todas, porque luego hay que ver por diferentes áreas, sobre todo en el sector privado, a veces tienen expectativas mayores, si no encuentran aquí esa acción laboral, pues de buscarla en otros espacios, ¿no? Y sobre todo cuando hay formación, que es un factor que, como vemos, es muy importante, cuando se quieren especializar en ciertas cuestiones, parece que quieren buscar esa formación en lugares donde se la ofrezcan, ¿no? Por lo tanto, ahí también podríamos trabajar e intentar entender qué formación es la que se necesita y si se puede ofrecer aquí en el futuro, ¿no? Es decir, esto es con el ánimo de intentar conseguir entender mejor a los jóvenes, profundizando seguramente con un análisis que tendría que ser más cualitativo que este que es cuantitativo, ¿no? De entrevistarles y de ver exactamente, cuando hablan de formación, qué es la formación que están buscando fuera que aquí probablemente no encuentren, ¿no? Que hay un porcentaje pues del 54% que dicen que eso es relevante y que por eso a lo mejor se irían, ¿no?, para seguir formándose. Puede ser a nivel técnico o a nivel lingüístico, que eso evidentemente te obliga a irte, ¿no? A mí me quería preguntar, bueno, si tenéis también alguna valoración para, en cuanto a la permanencia, la expectativa de permanencia en el mismo trabajo, que es del 50%, más de 10 años, podemos entender, pues, un trabajo y quedarse toda la vida, o el otro 50% agrupando un porcentaje menor de 10 años. No sé si os llama la atención que el joven no piensa en encontrar un trabajo estable ya de cara a toda su carrera laboral, a toda su vida laboral, si piensa que si es motivo de inestabilidad laboral, pensar no voy a tener un trabajo, voy a estar saltando de empresa en empresa, o si es la expectativa de cara a promoción el que puedan tener, no sé cuál es la valoración de ustedes. Bueno, aquí un poco podemos hacer una doble analítica, ¿no?, para dar una respuesta
en esa cuestión. Una, vemos que sí que hay diferencias. Hemos visto, por eso hemos hecho ese análisis comparativo en función de a qué sector se quieren dedicar. Porque vemos que, claro, creo que era, lo tenemos por aquí, más de un 70% escogía la opción de más de 10 años, pero era del sector público, es que es lógico, porque ahí la rotación, pues... por lo tanto, claro, esto es una media. Hay que tener en cuenta que en la media hay una influencia grande, efectivamente, de quienes se quieren dedicar al sector público, ¿no? Con respecto a la otra perspectiva que comentas, en las empresas, evidentemente, vemos que los jóvenes tienen, como apuntábamos en las conclusiones al final, cierta predisposición, sobre todo en el sector privado, a que haya una cierta rotación. Es decir, prefieren más de 10 años, sí, pero un porcentaje muy alto también proyectos de 4 o 5, que consideran que a lo mejor les van a dar ese aprendizaje, esa realización, necesitan tener proyectos seguramente que les aporten pues ese valor, y a veces si se tienen que cambiar de trabajo lo harán, ¿no? Esa es una pista para poder aportar a las empresas que aporten y que sigan ofertando posibilidades a los jóvenes en proyectos que les resulten atractivos. Pero sí que hay una cierta disponibilidad cierta a una rotación, sobre todo en el sector privado. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por atendernos y insisto, la información SQR, por si necesitáis cualquier otra información adicional, la tenéis a vuestra disposición. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Buenos días. Gracias.